¿Cuáles son los 10 mercados que están creciendo en los Estados Unidos y cuáles son esos 10 que están desmejorando? Y sobre todo, ¿cuáles estados de los Estados Unidos están agrupando este número de movimientos que existen en cuanto a los precios del sector vivienda? Eso lo vamos a estar analizando el día de hoy. Adicionalmente, vamos a estar viendo un tema muy controvertido durante muchos años, que son los foreclosures. ¿Qué tanta gente está perdiendo las casas y en qué porcentaje ha bajado o ha subido? Podemos ver que hay una variación de cifras de 120% y es importante que analicemos en detalle qué está pasando en cuanto a este sector. ¿Por qué? Porque están volviendo o no están volviendo. Eso lo vamos a analizar y vamos a ver muy en detalle porque tenemos el análisis de todos los Estados Unidos y en qué posición se encuentra California, Texas y la Florida. Y adicionalmente estaremos revisando lo que tiene que ver con inmigración. ¿Por qué? Porque hay un tema importante que se ha estado hablando, pero no se habían tenido cifras. ¿Qué tan importante está siendo el factor inmigración para el sector de real estate? Sobre todo por dos puntos fundamentales. ¿Qué tanta gente sigue entrando al país y esto está influyendo en el sector vivienda? ¿Y cuáles fueron esos números de los últimos 2, 3 años donde ingresó mucha inmigración a los Estados Unidos y qué tanta presión ejerce sobre el mercado? Vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias para este gobierno de Trump, cómo frena la inmigración y el sector vivienda se verá favorecido o seguirá afectado por este tema. De eso y muchos temas más vamos a estar analizando el día de hoy. Importantísimo, quédate hasta el final porque sabes que siempre tendrás información transparente, información honesta para ti en estas ediciones semanales de tu podcast de Dónde Vivir en Miami Real Estate e Invierte en Miami Real Estate. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Nixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Una semana que dentro de todo fue tranquila. Creo que hubo un factor del Día del Amor, de la Amistad, San Valentín, que tranquiliza un poco lo que pudo estar sucediendo. La agenda del presidente Trump estuvo enfocado en la política internacional. Eso también tranquilizó un poco los mercados internos. Y adicionalmente tenemos un fin de semana largo de President's Day, lo que también desacelera un poco los mercados. Pero cuéntanos qué ha pasado. ¿Cómo vemos el tema de los foreclosure? Porque es interesantísimo ver esto, porque es como un tabú. La gente quedó con un cassette aquí, con un recording en su mente de que los foreclosure son una gran oportunidad. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos hoy en día? ¿La gente pierde sus casas? Pues fíjate, en general, y lo vamos a ver en unos momentos en gráficos, pero lo que acabas de decir, la gente se quedó con un caso de que el foreclosure es una gran oportunidad. Diríamos que tiene dos caras, lo es y no lo es. Es un riesgo muy grande, eso sí es totalmente cierto. Puedes conseguir muy buenas oportunidades en foreclosure, pero tienes que estar muy bien preparado y estudiada la propiedad a la cual vayas a ir a comprar. Realmente qué está pasando a nivel nacional en los foreclosures. Si tú quieres, pones el artículo en pantalla para mostrarles. En este artículo, lo primero que voy a mostrarles es la gráfica que habla de la morosidad en los 90 días en lo que son los hogares de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Época de 2008-2009, la morosidad estaba casi en un 9%, todo lo que tiene que ver con lo relacionado al hogar. En esta época vemos lo que ellos llaman free money durante la pandemia, donde había simplemente extensión de pago para muchas de los pagos de la casa. Y cuando ya se acabó la época del free money, vemos donde lo que es los 90 días de morosidad han ido aumentando. Sin embargo, nunca estamos a los niveles del 2008-2009. Se ha ido aumentando de una manera considerable, pero no es una crisis. Ahora, cuando nos vamos a ver el gráfico del foreclosure, lo mismo, es el mismo movimiento. Tenemos 2008-2009, un aumento increíble de foreclosure y ya en la época de la pandemia ha disminuido considerablemente. Em, ¿Qué es lo que está pasando en números? Si yo te muestro aquí los números, tenemos que durante el 2018 y 2019 habían entre 65,000 y 90,000 foreclosures. Hoy en día estamos en 41,220. Es una disminución de, digamos, el 52% en el número de foreclosures, lo cual hace a nivel nacional, lo cual hace que sea 1 o 2% de la cantidad de ventas realizadas en toda la nación. Muy bajo, quizás para las personas que están dedicadas a la compra de propiedades de foreclosure, sigue funcionando el negocio, pero si tú quieres comenzar a este tipo de compras, realmente el mercado donde tú vas a comenzar a comprar es bastante, pero bastante reducido.
¿Qué está pasando con lo que son con las colecciones de terceros? Igual, está bastante reducido, estamos hablando entre un 4 y un 5%. Y las bancarrotas, de igual manera, también miran la gráfica, en la época del 2008-2009 como estaban bastante elevadas y hoy en día han disminuido considerablemente. También quiero mostrarle esto viene de Atom y habla de la cantidad de foreclosure por estado. Para determinar cuáles son los estados donde existe un mayor número, tenemos California como número 1, seguido por Texas y luego por Florida. Pero es muy importante sobre todo la segunda y tercera columna, porque me muestra si está creciendo o está decreciendo los foreclosure en ese estado. Por decir, en el caso de California tenemos 3.772 foreclosure, esto es a diciembre del 2024, y hay un porcentaje de cambio, un aumento del 2% mes a mes. Y si estamos hablando de año a año, tenemos un aumento de un 18%. Realmente se ve que sí están aumentando, sin embargo, estoy muy segura que si observamos la gráfica comparada con el 2008-2009 o inclusive antes de la pandemia, es bastante inferior. Yendo con Florida, para mostrarle otra tendencia, vemos que en Florida tenemos 2.652 foreclosure, disminución mes a mes 18%, disminución año a año 5%. En Florida simplemente las personas están vendiendo las propiedades porque en este artículo les muestro, dice, la porción de hipotecas para viviendas ricas en capital disminuye levemente, pero casi el 95% de los propietarios de vivienda continúan acumulando riqueza inmobiliaria. ¿A qué se refieren? Se refieren que si una persona por cualquier motivo de vida tiene un problema económico y necesita vender su casa, lo más probable, y aquí estamos hablando del 95% de los propietarios de vivienda, es que tenga equity, tenga ganancia en su propiedad, simplemente la vende y se paga la deuda que tenga en el banco, paga las deudas necesarias y se queda con algún tipo de liquidez para poder rentar o comprar una unidad más pequeña. Realmente eso es lo que está pasando a nivel de foreclosure. Aquí hay un dato que resalté que me parece interesante, que es la porción de viviendas que están sumergidas, aquí llaman bajo el agua, cuando la deuda es superior al valor de la casa. Dice, varió en el 2024, se situó en una de cada 39, que es casi igual a lo que pasó en el tercer trimestre del 2024, que era una de cada 40 casas. Realmente es una porción bastante pequeña y por eso es que los foreclosures no, en mi opinión, hoy en día no son un negocio que vale la pena el riesgo. O sea, hay muy poquitos foreclosures y para mí no tiene sentido entrar a este tipo de mercado. Sí, no es un mercado que esté en estos momentos en función, sobre todo porque hay muy poco y dado que estamos entrando también en un mercado de compradores, hay negociación. Entonces, al haber negociación, al tener todas las dificultades de los condominios, si tu caso es comprar un condominio, quizás es mejor comprar a alguien que tenga más dificultad por estar pagando seguros o estar pagando asociaciones muy altas y entrar en negociaciones con alguien de ese tipo antes que tener que entrar en un foreclosure y generar todos los riesgos. En ese sentido, Jenny, vamos a ver los 10 mercados más hot en cuanto a precio y los 10 mercados más fríos en cuanto a precio. Estamos viendo y una tendencia interesante. Esto nos lo trae el Reciclub, 10 mercados inmobiliarios que registran los mayores aumentos. Vamos a verlo en lista. En lista me gustaría ver que el que registra más aumento en el 2024 es New York, 13.5. Podemos ver Ohio, New York, Virginia, New York, New Jersey, Carolina del Norte y New Jersey. Todo es costa oeste, todo es norte de la costa oeste. O sea que sigue siendo el mercado más caliente, Jenny. Incluso es interesante que nosotros veamos, y esto yo se lo digo mucho a las personas de Miami, cuando la gente dice, pero es que en Miami los precios son insoportables. En New York también tendrían que ser insoportables, son precios muy, muy altos. Y sin embargo sigue subiendo. ¿Por qué? Porque hay actividad económica, porque son metrópolis, porque son capitales del mundo y porque tienen un movimiento económico que los precios aguantan ese movimiento. Y esto es un tema de oferta y demanda. Y hacia eso va en Miami. Quizás Miami todavía es un niño de pecho comparado con New York en tema de real estate, pero va creciendo y se está haciendo todo un camino y toda una reputación y hacia allí es donde va a ir. Cuando vemos los que están más fríos, Jenny, es impresionante ver Florida y Texas liderando todo esto. Florida, Texas, Florida y Florida. De los 10, 8 de los mercados están en Florida. Sunbelt es el que tiene el ojo, sin embargo, las caídas son bien pequeñas. Si lo vemos,
La que tiene más caída tiene un 8.6%, básicamente tiene un 8.6%, pero es un mercado que venía muy caliente, se ha ido enfriando, se ha ido rectificando y podemos ver que ya la número 10 apenas tiene un 1.8%, o sea, todavía no vemos crisis, todavía vemos rectificación. Si lo vamos a nivel del mapa, justamente podemos ver toda la parte que hablábamos en la parte noreste de los Estados Unidos, muy azul. Todo esto que está azul son con aumentos de precios y la parte del Sunbelt, lo que llamamos todos los estados del Sunbelt, están en amarillo. Hay unos dos mercados nada más en rojo, que puede ser Cape Coral y Punta Gorda. Sin embargo, vemos que desde el Cape Coral, desde el 2020, todavía está 56% arriba de lo que estaba. Y si vemos Punta Gorda, está 54% arriba de lo que estaba en el 2020. O sea, realmente aumentó tanto durante el periodo pandémico que ahora simplemente bajar un 8.6 es una rectificación y está bajando un 12 desde el pico. Preocupación, no creo que sea el momento de preocuparse. ¿Por qué? Porque justamente, y lo vamos a ver ahora, los mercados se están enfriando en cuanto a compradores también. Estos mercados sería una crisis si realmente vemos estas caídas de precios y viéramos que efectivamente siguen entrando demasiadas unidades al mercado. Los compradores estarían presionando esos mercados y mucha gente dejando de comprar, comprando. O sea, esos movimientos son muy particulares de cada punto. Entonces en Punta Gorda podemos ver esto, pero tampoco hay una presión de clientes yéndose. Siguen habiendo clientes, sigue habiendo negociación, tampoco hay clientes entrando en mucha cantidad. Entonces hay que ver cada mercado. Esto que ven aquí refleja la diferencia del país y también refleja la diferencia de los estados. Y miren ustedes esto como lo podemos observar. Si nos analizamos Texas, por ejemplo, podemos ver un mercado donde tenemos amarillo, pero también podemos ver un mercado donde Odessa ha crecido un 9% year over year. O si vemos aquí, Corpus Christi ha crecido un 4%, pero si nos vamos a Houston, ha bajado un 0.6%. O sea, sigue siendo muy variado. Y si nos vamos a Florida es lo mismo. Si vemos Miami-Dade o lo que es la zona metro de Miami, Fort Lauderdale y Pompano, sigue creciendo un 12.8%, seguíamos un 72% después de la pandemia, o si vamos al mercado de Orlando también creció año a año 2%. Entonces, dentro del mismo estado puede haber mucha variación. Es tema de estar preparados, es tema de conocer la zona y fijarte siempre en quién te está dando la información, que realmente es alguien que quiere es tu beneficio, que te está dando números y fuentes, y no que te está dando unos números para que compres un proyecto en específico, para que compres algo en específico, sino números y transparencia de mercado. Continuamos con los artículos que tienen que ver con la última semana. Jenny, ¿cómo lo analiza Redfin y cuáles son tus análisis al respecto? Sí, fíjate, el mercado se mantiene básicamente en la misma situación. Existe una oferta de viviendas que se está acumulando. Están entrando nuevas unidades al mercado. Estamos hablando 7.4% es el aumento de las viviendas nuevas al mercado, con una caída de las ventas pendientes de un porcentaje bastante grande, de un 6%. ¿Cuántos meses tenemos de inventario? Aquí dice, nosotros tenemos 5 meses de inventario, nos está llevando casi, sabemos que un mercado en equilibrio es un mercado de 6 meses, 5 meses en este caso sigue siendo un mercado de vendedores, pero es que depende de la zona. Hay muchas zonas donde ya el mercado es de compradores, lo que acaba de decir Gabriel es totalmente cierto, tienes que estar de la mano de alguien que conozca bien el código postal, la comunidad, el área donde tú deseas comprar para que maneje el micromercado y te pueda dar las condiciones adecuadas de venta o de compra. Estos números son a nivel nacional y esto es lo que está sucediendo. Se está tardando 57 días en firmarse una unidad que sale al mercado. Es bastante, el lapso se ha incrementado considerablemente. Nosotros sabemos que durante la pandemia llegamos a tener hasta 10 y 11 días cuando una unidad se firmaba. Los precios de la vivienda siguen aumentando. Tenemos un 4.3% interanual. Como lo digo, esto es un promedio a nivel nacional. De este artículo, estos son los números más importantes y siempre me gusta ver hacia dónde van las solicitudes de compra de hipotecas. ¿Por qué razón? Eso me prevé el futuro. Me dice en un mes cuántas unidades voy a tener cerradas. Si están bajando las compras de hipotecas, probablemente el mercado del cierre de unidades va a estar por debajo. Y estamos aquí bajo 2% con respecto a la semana anterior, lo que es la compra de hipotecas. Por otro lado, en otro artículo de Redfin tengo
continúa hablando de lo mismo. Dice, la oferta de viviendas aumenta el nivel más alto desde el 2020 en enero, pero la demanda de las viviendas cayó el nivel más bajo desde el 2020. Los los vendedores están entrando al mercado, simplemente llegó a principios de año, ya pasaron las épocas de fiestas y comenzaron a entrar las unidades al mercado como es usual, pero los compradores se han mantenido al margen por muchas razones. Quiero antes de llegar a las razones mostrarles estas gráficas que me muestran. Estas son las ventas pendientes. Estamos en 455,000 en enero del 2025 y el único mes que está por debajo es el abril del 2020 que teníamos 413,000. Ahora, los listings activos. Nosotros tenemos 1,795,000 a nivel nacional de listing activos y realmente vemos que es el nivel desde el 2021 es el nivel más alto y siguen incrementando. Aquí ven la tendencia está hacia arriba. Hablando de qué es lo que está pasando, por qué las viviendas o la demanda de las viviendas está sucediendo, está disminuyendo. Número uno, las tasas hipotecarias. Sabemos que las tasas hipotecarias, de una u otra manera, cuando se esperaba que comenzara el mandato del presidente Trump, iban de alguna manera a bajar las tasas hipotecarias, lo cual aún no ha sucedido. Se han controlado bastante bien y en este último viernes bajaron un poco las tasas hipotecarias, pero no lo suficiente para mover el comprador que está allí con deseos de comprar una propiedad. Como segundo, tenemos aquí la gente también tiene muchas dudas. Aquí se cancelaron 41,000 contratos de compraventa de viviendas, lo que equivale al 14,3%, y esto sucedió en el mes pasado, en diciembre. Lo mismo, las personas entraron en enero con la idea de comprar una propiedad y por muchas razones, incluyendo la incertidumbre económica, aquí lo habla, los aranceles, la reducción de la fuerza laboral federal, las obligaciones de volver a trabajar en las oficinas y las incertidumbres sobre las tasas hipotecarias han creado que muchas de estas unidades que entraron bajo contrato se cancelen y también la espera de las personas que están buscando la compra de propiedad. Entonces, es un problema de asequibilidad que aún se mantiene, ya que los precios aumentan y las tasas hipotecarias no han bajado lo suficiente, pero adicionalmente el tema de la incertidumbre política, digamos, con todas las medidas que están comenzando a tomarse. Sí, ahí hay un tema, Jenny, de que al final es una moneda de dos caras, ¿no? Los compradores y los vendedores. Los compradores con muchísima incertidumbre de querer entrar, los vendedores con muchísima incertidumbre si deben vender o quieren vender. Pero al final tienen buenas tasas, las casas han ganado buen valor, entonces no necesariamente están queriendo vender. Y eso lo agrego a esto que habla Wall Street Journal: a medida que los compradores no se presentan, más casas se retiran a la venta. ¿Qué sucedió? Wall Street Journal analizó lo que sucedió en diciembre del 2024 y termina concluyendo que dice que la tendencia de diciembre fue inusualmente fuerte y se presentó casi una de cada 10 propiedades del mercado se retiraron, lo que representa un aumento del 64% respecto al 2023. 73,000 listings salieron. Es un tema de que el vendedor no tiene como que mucho apuro, la necesidad de vender. Ellos analizan esto en los gráficos de cómo viene y cómo es la tendencia. Imagínate, desde el 2005 lo están analizando y aquí se retiraron, como ven, 72,000 viviendas en diciembre de 2024. Simplemente el listing se puso, no se vendió y salió. Ellos asumen que la mayoría de los vendedores están retirando las casas solo temporalmente y tendrán más posibilidades si vuelven a la venta en primavera. ¿Qué pasó? La toma de posesión de Trump y eso, si no hay compradores, ¿para qué tener mi unidad en venta? Lo interesante de esto, Jenny, es que estamos en un mercado totalmente anómalo. Estos mercados no los conocíamos. Es un mercado donde el comprador no tiene necesariamente un apuro de comprar, un mercado donde el vendedor no tiene un apuro de vender, donde no muchos califican, entonces los que califican son así como un santo grial, ellos saben lo que valen, entonces por lo general es gente muy organizada, gente que tiene buen ingreso, gente que sabe que si pago renta 3, 4 meses no hay ningún problema, debería llegar el negocio correcto porque ya yo estoy calificado. El vendedor lo mismo, no tengo necesidad de vender corriendo, pago intereses al 3,5%, mi unidad de vivienda la puedo conservar, tengo una plusvalía de 200,000, si me quedo 6 meses con la unidad, quizás me gané $10,000 más de plusvalía, me gané $5,000 más de plusvalía. Entonces, hay un mercado que aunque veamos que es de compradores o vendedores, termina siendo un mercado que es de personas individuales.
El comprador sabe su valor, el vendedor sabe su valor. El comprador sabe qué valor tiene para el mercado y qué puede comprar muy, muy bien delimitado porque tiene una calificación y el vendedor sabe que tiene un producto con valor y que no tiene que rematarlo. Entonces, vemos un mercado que este próximo quinquenio va a dar mucho de qué hablar, sobre todo si mejora la asequibilidad, porque creo que ahí sí las barajas van a estar repartidas de una manera distinta. Si aquí logran las tasas de interés bajar al 6 o 5.5%, sí va a ser muy distinto porque el vendedor va a decir, puedo vender y comprar algo rápido y el comprador va a tener más asequibilidad. Vean, quédate hasta el final del podcast, vamos a analizar un poco de qué está sucediendo con las tasas y un poco mi análisis de lo que está haciendo el presidente Trump o están planeando hacer para bajarla en el futuro o mediano plazo. Continuamos, Jenny. Tenemos lo que tiene que ver con rentas. Cuéntanos qué hay del mercado de renta. Sí, Gaby, mira, fíjate, hablamos de la asequibilidad de las propiedades de compra, que ha aumentado considerablemente y eso está haciendo que de una manera u otra se desacelere el mercado. Pero ¿qué ha sucedido con la renta? Lo mismo, la asequibilidad de la pandemia ahora ha aumentado de una manera considerable, pero si vemos que en este caso, en este artículo nos habla de Austin, los alquileres solicitados en Austin cayeron 16% en enero, es decir, más o menos $400 por debajo de su máximo histórico. En las rentas sucede lo mismo que en las compras de casas. Cada metro funciona de una manera diferente. Lo que está pasando en Austin probablemente no está sucediendo en Miami, pero a nivel nacional hay una caída del 0.1% en el promedio de las rentas. Eso ha causado, aquí dice, que la construcción de apartamentos se desacelere y los altos costos se desacelera porque ya sabemos que la demanda está disminuyendo y la asequibilidad también está ya bastante lastimada, por lo tanto no es tan negocio para los constructores hacer propiedades. Y también adicional, si le subimos lo que es que los insumos para la construcción de propiedades están subiendo. Los alquileres, aquí dice, los alquileres se están estabilizando porque la cantidad de apartamentos disponibles está en sintonía con la cantidad de personas que se están alquilando. Siempre lo hemos dicho, es una demanda y una oferta y lo que es en la parte de alquileres en muchos metros de Estados Unidos ya tienen sintonía y por ende no están aumentando y de hecho en algunos casos y en algún tipo de propiedades está disminuyendo. Si seguimos bajando, aquí habla de lo que es de la parte de Austin, pero también habla de Tampa, Florida, que es el segundo metro donde están disminuyendo los alquileres, que disminuyó en un 8.2%. Adicionalmente, tengo este artículo de Silo que habla de las concesiones de alquiler, porque un tipo de descuento o de disminución de precios se nutre aquí con el artículo, pero adicionalmente está la concesión. La concesión te incentiva a ti como tenant a rentar una unidad. ¿Y qué está pasando con esas concesiones? Tenemos que el 41.1% de los alquileres en Silo ofrecieron concesiones en enero. Es bastante, es una porción bastante grande. Y la porción de alquileres con concesión es menor en términos mensuales en 24 áreas metropolitanas. Pero igual tenemos un 41.1%, casi la mitad de las unidades que están en renta tienen algún tipo de concesión. ¿Cómo está la accesibilidad del alquiler? De alquiler, dice, el hogar medio gastaría 29.1% de sus ingresos para un alquiler en enero. Antes de la pandemia era 26.8, como les digo, eso es a nivel nacional. Sabemos en metros como digamos Miami, hoy en día es el 40% del ingreso de la familia para poder rentar una unidad y hay otras áreas donde es inferior. Y aquí también depende mucho de lo que tú desees rentar. Quería mostrarles en este gráfico cómo es la diferencia. En la línea amarilla muestra lo que es el valor de la renta de una casa o de un single family home y en la línea negra el valor de la renta de un apartamento. Siempre hay una diferencia considerable en montos de dinero y en porcentaje de cada una de estas propiedades y por eso dependiendo de lo que tú estés buscando, de casa o apartamento, pues es una porción mayor de precio que tú vas a pagar. Entonces los alquileres están mejorando para la mayoría de personas dependiendo de la zona donde tú desees rentar, simplemente pues tienes que averiguar y estar de la mano de alguien que te lleve hacia la unidad que funcione para ti. Es correcto, Jenny, y ahí justamente entramos en un tema importante que
ha influido en el mercado de venta y te aseguro que ha influido en Austin. Quizás un tema para nosotros los hispanos bastante delicado en este momento es el tema de la inmigración. Y quiero tocar un poco ese tema y Lance Lambert nos traía, nos posteó en X, nos dice que Estados Unidos experimentó un aumento histórico de la inmigración a través de la frontera entre el 22 y el 23. Se formaron 700,000 hogares, más de lo que se habrían formado de otra manera. Se cree que 600,000 de esos 700,000 hogares rentan. ¿Por qué? Influidos por la inmigración. Y este es un gráfico que nos muestra desde el año 2000 cómo está constituida la inmigración en millones de personas. Y el año 2023, que es la última data que tienen aquí, miren 22 y 23 cómo fue. Lo que está en azul aquí en la parte de abajo son los que entraron como residentes permanentes. El naranja es temporarios o trabajadores temporarios o estudiantes, y todo lo verde son inmigrantes que no tienen un estatus legal definido. Puede ser que estén en un estatus temporal, puede ser que estén sin papeles, pero esto ha presionado muchísimo el sector de alquileres, porque son personas que necesariamente se suman al sector de alquiler, o ya sea que hackeen una casa, uno con papeles renta y se meten muchas personas a vivir ahí, pero es un mercado de rentas al final, o sean que alguna comunidad les permite rentar sin tener unos papeles totalmente legales en el país o no digamos legales, sino digamos que tenga una permanencia completa en el país. Entonces es complementario a lo que tú estás diciendo, Jenny, porque efectivamente estas personas están dentro de los Estados Unidos. Se habla de deportaciones, pero las deportaciones realmente son mínimas. Se habla de 13,000 deportaciones que hubo desde que Trump llegó, pero 13,000 no tiene que ver con un número como de 3 millones de inmigrantes que entraron al país. Y hay otros gráficos aquí interesantes como este. Este compara un poco un año normal, es 1.2 millones de inmigrantes, lo que son aproximadamente 270,000 casas nuevas que se suman o jefes de hogar que se suman, que es 4.4 inmigrantes por casa, pero entre el 2022 y el 2024 esa cifra aumentó 2.7, o sea, son 500,000 nuevos hogares que se crean y 500,000 nuevas rentas que deberían entrar, o la mayor cantidad son rentas. Eso da una normalidad de que en 3 años hay 700,000 nuevos hogares creándose. Eso influye muchísimo sobre el sector. ¿Qué pasará? Lo que se está viendo es la desaceleración. Vean aquí cómo hay una desaceleración marcada desde que Trump se hizo candidato con mucha más fuerza en la campaña el año pasado, hasta el punto, aquí no está hasta que fue elegido, pero ya se tenía como que podría estar ganando y bajó muchísimo la cantidad. Esto es la cantidad de inmigrantes que fueron detenidos y dejados entrar a los Estados Unidos. Acuérdense que era el cash and release. La gente era detenida por un par de horas o por algunos días y luego se les hacía el release y entraban a los Estados Unidos. Esto fue lo que pasó en el 22 y en el 23 y esto en el 24. O sea que las personas vienen entrando en muy poca cantidad. Estamos hablando de 50,000 al mes desde julio. Venían entrando 250,000. O sea que es importante cómo se están manejando estas cifras. Eso va a ayudar muchísimo al sector de las rentas. De seguro, las rentas van a disminuirse o van a haber concesiones, como tú lo mostraste, Jenny. Continuamos con lo que tiene que ver con tasas de interés. Tasas bajo 7%. Esto es buena noticia. Nos sorprendió a nosotros y además se mantienen en positivo. Resulta que salieron las cifras de inflación, tanto el CPI, el Consumer Price Index, como el PPI, el del producer, de los productores, y ambos salieron por arriba de la expectativa, pero el mercado quiere que las tasas bajen. O sea, hay una demanda de que las tasas deben bajar y que la accesibilidad tiene que mejorar, y el gobierno está presionando para que eso suceda. Y dentro de esa presión, Jenny, hay algo muy interesante. Esta gráfica nos muestra el retail sales. Los mercados disminuyeron en este piquito que ven aquí, fue en enero. ¿Por qué? Porque resulta que empezaron a analizarse con mayor, vamos a decir, con mayor detalle, que si realmente está bajando el consumo o no está bajando el consumo. Si baja el consumo, esto va a golpear directamente bajo la inflación. Y resulta que la línea azul nos demuestra cuánto gasta. Esto es un índice, o sea, al final esto es un índice que ellos están manejando. Sin embargo, la línea azul nos indica cómo la gente gasta. Y esto es qué realmente están comprando. Aquí dice what you pay y what you get. ¿Qué quiere decir? Yo voy con $100 al automercado, pero no obtengo la misma cantidad con los $100 que adquiría en el 2021. O sea, la gente, aunque está gastando lo mismo o más, obtiene mucho menos bienes. ¿Qué pasa en eso?
va a haber una desaceleración. Si yo voy con los mismos $100 y antes compraba dos pares de zapatos, y hoy voy y compro un solo par de zapatos, lo que se refleja en la industria es que se vendió un solo zapato y que tengo que producir un solo zapato. Lo mismo sucede con la comida. Si antes yo salía con 3 libras de pollo, ahora salgo con 2 libras de pollo, hay 1 libra de pollo que no se está produciendo, que no se está vendiendo. Entonces, efectivamente, este análisis terminó concluyendo que las tasas de interés bajaron porque el consumo está bajando, aunque la gente sigue gastando igual. Sin embargo, pareciera que hay más endeudamiento. Adicionalmente, Jenny, me gusta comentarles cómo están las predicciones de las tasas de interés para los próximos 2 años que salieron por parte de Wells Fargo, un cuadro bastante complicado. Veámoslo en el resumen que hace Lance Lambert aquí. Prevén 7.10 para el cierre de este quarter, o sea, al 31 de marzo debería estar en 7.10 según el promedio de ellos de este quarter, pero luego vemos 6.90, 6.65 para el tercer quarter. Ya para el cuarto quarter van 6.50 RAW en línea. Este RAW en línea quiere decir, Jenny, que ni Wells Fargo sabe lo que va a suceder. Cuando yo te lo dije, yo dije, esto es por poner un número, dijeron, a partir del tercer quarter, pon 6.50, que eso cubre si sube o cubre si baja. Eso quiere decir que está muy complicado el sistema. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué se ha hablado del gobierno? Y esto sí lo quiero comentar rápidamente, Jenny. Se está hablando de que el gobierno está poniendo su foco en los bonos del tesoro a 10 años. Este gobierno no está creyendo en la Fed y en los recortes de la Fed, no está creyendo en más nada que pueda impactar, sino en el bono, en lo que son los bonos a 10 años. Ellos dicen que si bajan la energía, si bajan los precios de la energía, va a bajar la inflación, y que si ellos pueden impactar los bonos a 10 años, va a bajar las tasas de interés. El tema es cómo impactar los bonos a 10 años. No es tan fácil. Están jugando una estrategia que puede ser buena, pero puede ser lenta, que es tratar de bajar el gasto público. Todo este movimiento que estamos viendo con la nueva oficina federal liderada por Elon Musk de bajar la cantidad de gasto público va a hacer que el endeudamiento en el tiempo baje, que los Estados Unidos no necesite emitir más bonos, y al no necesitar emitir más bonos, estos bajen de rendimiento. Eso es lo que ellos están jugando para tratar de que esos bonos se mantengan al 4% o menos. Están tratando de emitir letras. Letras son lo mismo que el bono, pero con un plazo de vencimiento de 1 mes a 2 años. O sea, tratar de ir con endeudamiento a muy corto plazo que le permita a ellos bajar el gasto en el mediano plazo, que pareciera que se va a dar. Están tratando de cortar todos los financiamientos internacionales de guerra, están tratando de disminuir internamente. Ya se está hablando de alrededor de 250,000 despidos en el sector público, lo que va a aumentar el desempleo, y si aumenta el desempleo muy probablemente va a impactar en la inflación. Entonces, jugar una estrategia, digamos, lateral, no ir directamente contra la Fed, no ir directamente contra el bono, sino viendo todo lo que influye sobre el bono y sobre la Fed, e ir trabajando en el perímetro para ir debilitando ese núcleo duro que ha sido las tasas de interés y lo que tiene que ver con la inflación. Vamos a ver qué resulta de todo esto. El presidente Trump es un presidente que por naturaleza nos va generando noticias todos los días, impacta a todos los sectores, lo dio al sector internacional esta semana, pero puede ser que en alguna semana venga con el sector vivienda, el sector asequibilidad, el sector tasa, y veamos muchas noticias acumuladas en la misma semana. Hay que seguir analizando siempre de la mano de algún especialista. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Mira, tú lo acabas de decir, el movimiento económico probablemente sea lento. Lo más importante es que tú estés preparado para que cuando salga la unidad que tú desees comprar, simplemente tengas los mejores factores económicos y de préstamos para ti, pero eso depende de tu preparación. Cada mercado es diferente. Nosotros estamos haciendo este podcast a nivel nacional, pero en Estados Unidos hay miles de micromercados. Cada persona tiene que estar preparada y saber cómo funciona el micromercado donde desea comprar. Estando preparada y teniendo conocimiento de los precios y del inventario, puedes lograr una excelente compra en lo que queda de año. Así es, muchísimas gracias por ver el podcast. No dejes darle like con el pulgar hacia arriba, que ayuda a la plataforma a decirle que esto es un material de calidad, transparente y honesto. Adicionalmente, no dejes de compartir y de suscribirte a nuestro canal, donde tenemos 3 podcasts a la semana analizando la realidad de los Estados Unidos, de Florida, y por supuesto nuestro podcast financiero. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate e invierte en Miami Real Estate? Transparencia total.